Bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de Hablemos de Autos. Hoy continuaremos hablando de esas marcas y modelos populares en Costa Rica. Yo soy Gustavo. Yo soy Gerardo. Y bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a Hablemos de Autos, el podcast donde la pasión por los motores se convierte en conversación. Ponte cómodo, ajusta el cinturón y arranquemos juntos este viaje. En este episodio vamos a continuar hablando de los modelos y marcas que han sido muy populares en Costa Rica. Entonces, vamos a empezar con este proceso otra vez de mencionar algunas de las marcas y algunas que no logramos mencionar en el episodio anterior. Entonces, encontramos marcas, por ejemplo, como Chevrolet. Gera, contanos un poquito de Chevrolet. Chevrolet. Como te decía antes, en el pasado son más de 80 años en el país, ¿verdad? Pero ¿y qué tenemos de Chevrolet? Ha venido variando mucho. Perdimos por un tiempo así como no venía casi, lo que venía era la S10. Sí, Si en recuerdas, la pickup S10, teníamos camiones. Luego empezaron a venir otros carros, ya que eran las camionetas más grandes. Tenemos también, ¿qué podíamos tener también con ellos? El famoso Tracker, el Tracker. que cuando originalmente se vendía como Tracker, realmente, volvemos al mismo tema, era un rebranding de También hubo algunos Suzuki. modelos populares un poco más pequeños, quizás, como por ejemplo el Chevrolet Spark, que El ha Spark sido era muy muy icónico, tradicional. se miraba O en mucho. algún momento estuvo el Chevrolet Aveo, por ejemplo, que también era un sedán ahí bastante popular. Sí, se vendía bastante. La veo, el Group se ha estado vendiendo bien. Sí, que El ahí es Group entra de nuevo interesante, en esa parte de que ahí los es carros que interesante no porque necesariamente son vos Chevrolet, estás pero mencionando, digamos, por ejemplo, el Group y pues para los que no conocen, Chevrolet está utilizando algunos conceptos donde está haciendo rebranding de marcas chinas, entonces pues es un modelo que popularmente encontraríamos en China como quizás un Baohun, que es la marca que principalmente está trabajando con ellos, pero al final vienen al mercado latinoamericano y demás que como la Chevrolet. Captiva también está en el mismo rango, ¿verdad? Hay varios modelitos de Chevrolet que andan por ahí. Estuvimos comentando de Hyundai, creo que Hyundai tiene una gama súper amplia de Es una gama muy modelos. grande. Kia, por ejemplo, que viene de la mano porque al final pertenecen al mismo segmento de autos coreanos. Sí, Kia que entró más tarde al mercado costarricense, que fue en 2003. Si recuerdas, también se empalancó un poquito de esa ayuda Del importado. del importado de segunda cuando venían los Sportage, que fue así como el primer modelo que la gente realmente conoció de Kia, Yo el creo que ese es Sportage. el modelo icónico, digamos, porque hoy por hoy oímos hablar del Seltos y el Sorento. Bueno, el Kia Rio ha sido muy El Kia popular Rio se también vendió muy aquí. bien. Pero realmente el Sportage El es Picanto. como el icono. El Picanto es uno de los que entra a competir en ese segmento y es un Es carro muy interesante porque realmente es un carro económico, pequeño, cómodo, realmente para Cumple, ciudad cumple cumple súper perfectamente, bien. Y ahora ¿verdad? viene ahora que nos trajeron el Tasman, la pickup. Sí, que es una evolución completa en Kia porque pues nunca habían sacado un pickup. El Sorento nuevo Sale está precioso. sale este pickup y quiere como empezar a meterse en otros segmentos que tal vez no eran los Y, principales, ¿verdad? y toda su gama eléctrica que viene, ¿verdad? Que el EV5 sí se mueve bastante acá. Que eso es muy interesante porque estamos mencionando combustión, pero Kia viene un proceso de desarrollo en vehículo eléctrico muy fuerte, tanto así que el EV3 gana el premio al mejor auto del año, digamos, donde encontramos EV3, EV5, EV6, 9. Empezamos a encontrar una Sí, categorización de vehículos eléctricos muy lujosos, muy tecnológicos, con una muy buena autonomía. Entonces, Kia empieza a tocar la puerta del vehículo eléctrico, ¿verdad? sí, se ha ayudado mucho el grupo, siendo parte del grupo Hyundai, lo ayudaron mucho y levantó mucho, porque si recuerdas en Kia, antes de ese momento de que llegara a Costa Rica, había entrado en quiebra y lo había comprado el grupo Hyundai, ¿verdad? Pero es interesante porque aunque pertenecen al grupo Hyundai, se ha enfocado un poco más en eléctricos que Hyundai, porque realmente Hyundai tiene menor cantidad de modelos en eléctricos y ellos han venido desarrollando como todas las gamas, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande y unos más deportivos que otros, pero se están desarrollando un poco más que Hyundai en eléctrico. Sí, pero ya vendrán las versiones de Hyundai. Recuerda que al final de cuentas muchas de las plataformas las Se comparten. O van a sea, compartir. me vas a decir que cuando tenías tu Tucson y ibas a comprar repuestos, algunos no te lo dan y decía Kia. Gera, y contamos un poquito de Suzuki, porque realmente es otra de esas japonesas tradicionales, ¿verdad? Otra de esas que tiene mucho tiempo en el país, 53 años. Ya, 53 años.
que uno de sus emblemas, el Samurai, ¿verdad? El famoso Samurai, que todavía anda en la calle. Todavía Qué anda en la carro calle más bueno. y es un carro que se caracteriza porque algunos dicen que flota en el barro, ¿verdad? Porque Es que no es súper son liviano. no son el más potente, pero son vehículos tan livianos que pasan cualquier barrial sin ningún problema. Y aparece ahora, en este momento, la nueva generación del Jimny, que es ese Sí, es lo que recordatorio, viene ese es Samurai. ese recordatorio del Samurai. Y lo menciono porque se ha vuelto muy popular en el concepto de modificación, ¿verdad? De modificar y ponerle las llantas todoterreno, ponerle una canasta en el techo, una gradita, halógenos, y lo han empezado a adaptar a ese concepto 4x4. Igual es uno de los carros favoritos de los rentacar aquí. Sí, y Ya sea el de 3 puertas y ahora el 5 puertas. realmente ha venido ganando muchísimo terreno, tanto así que se dice que hay otras marcas que quieren sacar modelos que le compitan, ¿verdad? Porque Bueno. se ha quedado básicamente solo en un pequeño segmento ahí, como el carro pequeñito 4x4. ¿Te acuerdas del Psychic? Sí, ese era uno de Carro que los, se movía de mucho. los carros que país. se movía La muchísimo. Vitara que vino después. El Vitara ha sido uno de los carros que tiene años en el mercado Y costarricense la Gran Vitara, que yo adoraba la Gran Vitara, yo tuve una, yo la y adoraba. con muchas motorizaciones, ¿verdad? Porque hay desde 2.4, ahora vemos algunas Vitara, Gran Vitara, ciertas variantes. Estamos introduciendo ahorita una Vitara híbrida. Lo que acá en pasa es Costa que Rica. antes teníamos el tema de que teníamos la Vitara que se vendía, con la Gran Vitara que se vendía acá, que era la 2.0. Había una versión 2.4, que eran las dos versiones que se venían acá. Sí, había una versión V6 y la versión V6 era la que venía de Estados Unidos. La que venía de Estados Unidos. Hay una marca que no hemos comentado tanto y es Volkswagen, una marca que viene desde la época de las guerras mundiales, que ha ganado muchísimo mercado y que si estudiamos un poquito el grupo Volkswagen como tal, tiene cualquier cantidad de marcas de buses, de camiones, de lujo, de populares y demás. Entonces, hablemos un poquito de Volkswagen porque hay algunos modelos muy fuertes, como por ejemplo el Tiguan. El Tiguan se mueve. Uno de los modelos que es muy popular. El Jetta. Encontramos el Jetta. Encontramos el Volkswagen, el Golf o el Golf. Digamos, esas versiones un poco más pequeñas. El Passat que se vendía antes. El Passat que se vendía antes, que ya no está en el mercado. El Nivus se mueve bastante. Que son las versiones nuevas, ¿verdad? Viene el Nivus ahí a meter un poquito más de tecnología. Importados externos, no propiamente por el representante, el ID4, el ID6 y el ID3, que son las versiones eléctricas que no se comercializan en Costa Rica directamente por las agencias, pero las importan. Volkswagen tiene más de 70 años en el país. Bueno, el Amarok. El Amarok. Si entramos ahí, es uno de esos líderes en el segmento de los pick-up. Podemos hablar un poco, extendernos un poco más. En el episodio anterior hablábamos de Honda, cómo Honda tiene algunos modelos que han sido muy tradicionales, el Honda Civic, el Honda Accord, el CR-V, y ahora aparecen otras. ¿Recuerdas el Passat? El Passport, perdón. El Passport, sí, eso te iba a decir yo, el Passport. Que el Passport realmente era un Isuzu. Era un Isuzu. Qué vacilón, porque digamos, Honda también ha venido con esa evolución, ¿verdad? Porque tuvo algunos modelos que tal vez no fueron tan populares como el Honda City, digamos, que tal vez ese segmento no quedó tan bien. No, yo... pero por el contrario... Se mueve, o sea, sí se vende, sí ves en la calle, pero por el contrario, más bien, el concepto del SUV, como el CR-V, que ha sido uno de sus emblemas, aparece el HR-V y algunas otras versiones que todas vienen ahí como en ese segmento. Tienen una versión pickup que realmente no es popular aquí en Costa Rica. Es que no tiene su... No tiene su espacio acá, porque el Freightliner, esta pickup viene con su versión en sus motores gasolina, es un motor muy grande, es un carro realmente más orientado al mercado estadounidense. No es propiamente el pickup para nuestra región, pero lo tiene, ¿verdad? Podríamos estar hablando de Mitsubishi también. Mitsubishi es otra que tiene un tradicional. Tiene menos tiempo en el país, de hecho. Por aquí lo tengo, son 40 años, un poco más de 40 años, 41 años tiene en el país. Pero usted no me va a decir que la SX no es un carro que se mueva un montón.
También otro que les encanta a los rentacar. Sí, y encontramos algunos que han sido como el Lancer, por ejemplo, y su versión Evolution, ¿verdad? Que fue muy famosa también. El Outlander, El Outlander, la el Montero, Montero. o sea, esas son palabras mayores, que Y ahí es una vemos, lástima y que ahí no se vemos venda. cómo entra en todos los segmentos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un Mitsubishi Montero, estamos hablando también de competencia con Toyota Prado y con algunos conceptos Sí, es una como lástima que esos. la Montero ya está descontinuada, que ahora lo que Sí, tenemos es la Montero Sport. la Montero Sport, que es un poco más pequeña y con algunas otras prestaciones Está diferentes, montado en la plataforma de la L200, que es otro carro que que es otro carro súper emblemático, digamos, acá. también acá en el país. Desde que llegó, ha sido muy, muy reconocido a nivel de pickup. Creo que es un tema también de cómo el mercado ha buscado ya no solo esa robustez, sino confort, ¿verdad? Donde el auto se vuelve un sitio donde yo paso mucho tiempo y realmente por las presas, por el tráfico, por todas las condiciones que hay, yo busco confort. Yo busco pasarla bien dentro de mi carro, ¿verdad? Que ya no sea Definitivamente. solamente el medio de transporte, y algunas marcas han ido perdiendo quizás ese concepto robusto, todoterreno y demás, a pasar a un segmento un poco más de lujo, de estética, de Es que diseño. ya pierdes esa parte del todoterreno, principalmente también por el tema de las hadas y otras características que le tienen que poner en algunos mercados a los carros. También pasa pues, las carreteras, aunque no son las mejores, han mejorado mucho, ¿verdad? Entonces tal vez ya a veces cuando hablamos de caminos de lastre, ya no son tantos. A Bueno, veces en Costa Rica puedes el ir a lastre es muy suave que pasas hasta en un automóvil. en Costa Entonces Rica puedes ir casi que en un automóvil a cualquier no parte. necesitas ahí como ese Hay carro ciertas súper zonas, sí, robusto. hay ciertas zonas que sí ocupas un carro, Sí, pero ya pero es son alguien muy que le guste un poquitas. poco más quizás el overlanding y que ya te diga, ok, es que yo quiero ir a acampar a A Roca Rocabruja. Bruja. Y ahí sí Sí, necesitas ahí sí, un o sea, carro de tienes verdad. un carro, ¿verdad? Ahí sí necesitas un carro de verdad y un 4x4 de verdad, porque ni siquiera un all-wheel drive o ese tipo de No, no, cosas. O no, sea, con eso te necesitas quedaste que pegado. realmente tengas tracción, buenas llantas, otro concepto, ¿verdad? Eh, bueno, Isuzu, digamos que tal vez su segmento ha estado muy orientado a camiones, Principalmente. principalmente. Pues, No sé si encontramos recuerdas el el Isuzu D-Max. Acción. Ese no lo recuerdo tanto, No. era como Sí, un sub, ¿no? era una sub. Que es como la versión anterior del MUX, algo así Sí, quizás. era la versión anterior. Igual, esa acción fue la plataforma que usó una marca china para apalancar toda su gama de subs, pero eso lo podemos hablar luego. Y su uso, sin duda, el fuerte en Costa Rica son sus camiones. Sus camiones y el Y el pickup, pickup, el el D-Max. D-Max. El MUX se vende, pero es poquito lo que se mueve Y qué, realmente. qué interesante cómo, por ejemplo, si vemos en casi todas las marcas, tenemos un vehículo que es su plataforma pickup, pero sobre esa plataforma está montado un sub. Claro, Ejemplo, el D-Max y el y el MUX. MUX. La O, L200 y la Montero Sport. o La por Fortuner ejemplo, con el Hilux. correcto. Entonces, es como, te doy más o menos lo mismo, pero volvemos al tema del confort, del lujo, de la elegancia. Ya vemos cositas, o sea, ya a veces uno empieza a hablar con la gente y dice, y tiene masaje en los asientos, porque ya se ha vuelto, Ahora hay ya se ha vuelto algo muchos que lo tienen. como un estándar, ¿verdad? Porque tal vez calefacción y ese tipo de cosas a nosotros, pues nuestro clima no nos interesa, digamos, porque ni aún subiendo el Cerro de la Muerte creo que sea necesario ponerle calefacción al asiento, pero el masajito está bastante interesante. Cuando duras 2 horas en el carro sentado en la misma posición, pues puede Voy a ser. decir que la calefacción del asiento la he activado un par de veces en el mío. Yo no le veo como mucho propósito, pero bueno. Estamos hablando de marcas tradicionales, marcas que llevan muchos años, o sea, nos mencionaste marcas con 60, con 40 y demás, pero también no podemos dejar de lado algunas marcas que aunque son más nuevas relativamente en Costa Rica, eh, son marcas que han ganado mucho terreno. Y voy a mencionar específicamente dos, y es BYD o BYD, quien incursionó en el mercado costarricense un poco más en combustión y ahora está totalmente dedicado a vehículos 100% eléctricos y rango extendido por ahí. Y Geely. Dos marcas que tienen ya mucho recorrido en el país.
Dos marcas chinas que cuando hablamos de carros chinos, esos siempre son los primeros que salen en los buscadores de Google, esos son los primeros que casi siempre se le vienen a la mente a la gente, ¿verdad? Nos mencionabas que Geely ya tiene bastantes años en el país. Geely, estamos hablando de prácticamente casi 20 años en el país. Sí, que no son Ya marcas tan es nuevas. bastante. Y No tendrá BYD, 60, no tendrá 40, pero 20 años ya dejan un recorrido bastante interesante. BYD que entró también hace muchos años de la mano del grupo Korean Motors, que ellos entraron con sus series F, Sí, me acuerdo el F0, el un carrito F0, esa cosita chiquitito. chiquitita que era es similar, o digamos similar a un Toyota Aygo, creo que Sí. era, o no me acuerdo, uno de Me esos. acuerdo que el El, F0 tuvo hasta, había un circuito de competencia en ese claro, momento en el Autódromo de La Guasima que era la serie F0 y todos los carritos que corrían eran F0s. Un poco vulnerables a la velocidad y algunas vueltas porque realmente no estaban no diseñados estaban tal vez diseñados para para eso, correr, pero corrían. pero corrían. Sí, sí, y después estaban los otros, que era el F3, creo que era, Ujú, que eran y sedán. el otro era 5, me parece que era el Ujú, otro, sí, correcto. que igual eran sedán, que básicamente, digámoslo de una forma, era algo muy similar a ver una Toyota Corolla. Una Toyota Corolla. Que en algún momento lo mencionamos, así empezaron, ¿verdad? Con el motor de Mitsubishi, con el diseño de Toyota, pero hoy por hoy es una marca líder a nivel mundial en vehículos eléctricos con diseños Totalmente. propios. Sus diseños básicamente es el diseño Dynasty y el diseño Ocean, que es como han venido eh, clasificando sus carros, ¿verdad? Y encontramos Plataformas eh, ya que tienen, plataformas desde el Bay de Seagull, que es como el vehículo de entrada, el más chiquitito, el vehículo muy compacto, hasta ahora que nos lanzan la Bay de Shark, una pickup de rango extendido que hermosa. realmente está compitiendo al mejor estilo de cualquier 4x4, porque realmente no hay nada que envidiarle al motor de combustión. Sí, la gama de BYDs eran carros usualmente de gasolina que por ahí entre el 1999, no, perdón, 2019, 2020 decidieron aquí en Costa Rica dejar de traer gasolina y se enfocaron En en eléctrico. eléctricos. Y les ha funcionado No, el concepto, totalmente, ¿verdad? fueron, y por mucho tiempo fueron la marca líder en vehículos eléctricos en Costa Rica. Y si vemos Geely es una línea que pues tiene también desde el motor o desde el carrito más pequeño hasta los más lujosos, No sé ¿verdad? si Y recuerdas el Geely Panda, el Geely Panda, sí, me acuerdo de los stopcitos y todo. que era el GX algo, no recuerdo ahorita el nombre. Encontramos el GX3, que es como el vehículo de entrada, pero cómo ha venido incursionando con el Coolray, por ejemplo, que ha sido uno de los que ha venido a romper el mercado a un muy buen precio, muy buenas características. El Starray, El que viene Starray es ahora a ser, precioso. y después vamos hasta lo Cabango, ¿verdad? Que realmente es el carro grandote. Esto en combustión, Por pero un tiempo también también tuvimos el Ascarra, pero el Starray ya es la evolución del es la Ascarra, evolución. entonces Pero también tienen toda una línea tenés de toda la vehículos gama. eléctricos que también vienen marcando terreno, ¿verdad? O sea, los Geometry, por ejemplo, han sido El uno de Geometry los carros más C se vendidos. vendió bien, pero el Geometry E el El año pasado Geometry estuvo E, entre los más vendidos del entre los país. más vendidos, y realmente el E lo vemos en todo momento, ¿verdad? Usted va en la calle y usted tiene un Geometry E adelante, uno a un lado y uno atrás, Bueno, yo ¿verdad? estoy parqueado aquí a la par de un Geometry E. Ese carro se vendió muchísimo. Realmente creo que es un carro que en el segmento eléctrico ha tenido un muy buen El posicionamiento. X5, que llámalo como lo quieras, en algunos mercados es E5 nada más, aquí es X5, se ha vendido un montón también. Y hay otras marcas que tal vez no Y son, no dejas de tener también pick-up, claro, porque ellos tienen su porque pick-up y tienen la tienen línea Riviera, su gama de camiones, que es toda la parte Farison. claro. Hay otras marcas que tal vez no han sido tan fuertes, pero que también tienen muchos años de estar en el mercado costarricense, por ejemplo, como Fiat, Son que muchos años ya en aunque el país. tiene muchos años en el país, no ha tenido la solidez que han tenido otras empresas. Tienes que eh, ver que el mercado costarricense suele ser un poco, Diferente. no digamos, no tiene como mucha confianza en las marcas europeas. Sí, porque Pero no hablamos de marcas en algunas europeas, marcas algunas, o básicas, sea, ¿verdad? Porque no hablamos de las alemanas porque las alemanes aquí gozan de plena confianza, eso te pero iba a comentar, porque realmente en Costa Rica adoramos los japoneses. sí. Más o menos ya aceptamos los coreanos y estamos
con un poquito de duda, pero cada vez más esperanzados en el vehículo chino, porque realmente cada vez se ven más en la calle y cada vez por temas de tecnología, precios y demás. Pero el europeo, que no es BMW, que no es Mercedes-Benz o que no es Audi, tiene un segmento muy difícil porque realmente el costarricense a Peugeot, a Citroën, a Fiat, A Renault. a Renault, son marcas que realmente no les tiene tanta confianza. De hecho, Y sí, existen un montón de marcas europeas que ni siquiera están en Costa Rica. no sé si porque- recuerdas, en su momento hubo un poco de polémica de alguna gente con el Nissan Platina, sí, que que era un realmente Clio. era un Clio. Era un Un Clio. Clio 5 puertas. Bueno, Bueno, yo bueno, tuve en su momento un Nissan Platina y me acuerdo ir a hacer un mantenimiento y que me dieran un filtro Renault y todos los componentes Renault, porque al final, cuando tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a Colombia en esa misma época, de allá lo veía como un Clio sedán, aquí solo vendían el Clio hatchback. Y Nissan, por tener un Nissan, mejor sí. posicionamiento y no sé cuánto, Nissan Platina. Bueno, Pero al final era el mismo carro. eso es un tema propio de marcas, de cómo usan sus mercados. Porque, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, en casi toda Latinoamérica, la Fiat Strada ahora se vende como una Ram 700. Sí, que ese Y ha sido también, aquí la RAM se mueve mucho en carros de trabajo, digamos. que ha sido una estrategia de mercado, ¿verdad? Porque al final, bueno, RAM tiene un reconocimiento muy fuerte desde que hoy escuchamos hablar de Dodge Ram, digamos. Y cuando yo digo un pickup Ram, la gente tiene un concepto diferente a que yo diga un pickup Fiat o un pickup de otra Totalmente, es marca, que ¿verdad? esa parte la hay más confianza por la marca estadounidense, por ciertas marcas Y japonesas. existen algunas marcas que prácticamente en Costa Rica no existen. O sea, porque están a nivel mundial como un Dacia o Opel o la que Lo que pasa sea, es y que aquí ni siquiera llegan, o si llegan, Dacia no llegan con llega. otro nombre, Sí, porque aquí no tienen mercado del todo, ¿verdad? recuerda que hace unos años se vendía Dacia. Se trajo Dacia como marca. Bueno, aquí Fue un desastre. estuvo Skoda y Lástima, pues fue una marca. Pero Dacia se trajo hace unos años y fue un desastre. Hace bastantes que hubo, creo que compraron para patrulla o algo así, y que se quedaron sin repuestos y demás. Fue un desastre. Pero ¿qué pasa? Que vienen con bajo la bajo escoba nombre Renault. o no sé, bajo el paraguas de Renault, vienen como un Renault y se venden. Tiene No una se venden mejor tanto, aceptación, pero tiene una se mejor acepta aceptación. más. Pero por eso te comentaba, porque realmente existen algunas marcas como Skoda, que hasta la vemos competir en rallies y en otras cosas, y aquí ni siquiera Como digo, encontramos uno. es una gran marca, O pero sea, aquí no aquí tuvo ni tanta siquiera salida. encontramos. Aunque todavía se ven algunos Octavia ahí en la calle, y me he topado uno Sí, que otro, alguno anda por ahí. y es un muy buen carro. Déjenos en sus comentarios cuál le parece a usted que es ese vehículo emblema, cuál es su marca favorita y cuál es su modelo favorito. Y recuerden seguirnos en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.